los comentarios más habituales cuando hablamos de política y sobre todo de los políticos es decir, todos son iguales o todos los políticos son iguales. Este comentario, que realmente es un comentario muy habitual a la hora de escuchar en cualquier conversación de bar, de cafetería, de compañeros de trabajo, me ha parecido un planteamiento o una duda muy interesante de cara a analizar si todos los políticos son realmente iguales desde la perspectiva psicológica. La psicología de la persuasión es una de las ramas dentro de la psicología social, la cual nos ayuda a entender si algunas personas, como los políticos o como los publicistas o como cualquier persona que nos intenta vender un producto, un servicio o un mensaje, está recurriendo a según qué técnicas, según qué mecanismos, según qué tipo de mensaje para llegar a ti y a mí, es decir, a su audiencia. Y de lo que ahora tanto tú como yo tenemos que volver a ir a votar, porque no tenemos otra cosa que hacer, porque esto es algo muy divertido el estar votando todos los días, ¿verdad? Pues se me ha ocurrido que puede ser interesante, dadas las nuevas elecciones a la vuelta de la esquina, analizar los discursos de los candidatos a la presidencia de los principales partidos políticos para ver de qué manera tanto uno como otro recurren a estos mecanismos y a poder analizar su mensaje. Pero un pause. Quiero recalcar que este vídeo es un vídeo hecho sin ningún tipo de afinidad política hacia ninguno de los candidatos. Es un vídeo en el que me voy a centrar una serie de vídeos en analizar los mensajes de estos políticos. El político, como tú y como yo, tiene familia, siente, padece, por lo cual creo que en este momento, y especialmente el momento en el que vivimos, es importante el respeto y que si tenemos algún tipo de opinión la podamos dejar educadamente en los comentarios de debajo del vídeo y podamos opinar sobre lo que hablo en este vídeo, sobre el mensaje concreto de cada uno de los candidatos. Así que para comenzar el primer vídeo vamos a comenzar con el primer duelo político entre candidatos. Por un lado tenemos a Santiago Abascal y por otro lado tenemos a Íñigo Errejón. Vamos a ver qué nos tiene que decir la psicología de la persuasión sobre su discurso. Queridos compatriotas, sin complejos, sin miedo a nada ni a nadie. Cuando la política empieza a divorciarse de la vida cotidiana de la gente, pues la gente empieza a divorciarse de la política. Vale, y se me había olvidado comentarte, lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar este discurso en base a dos variables fundamentales, si el mensaje es más emocional o si el mensaje es más racional. Y dentro de ese mensaje racional vamos a ver a qué recursos hace referencia cada candidato para intentar que el mensaje sea lo más persuasivo posible. Así que vamos con la primera entrevista a los candidatos, que en este caso es Santiago Abascal. Dictarnos qué es lo que ocurrió en el pasado, que ese partido, con las mismas siglas, ha sido protagonista de episodios muy desgraciados en la historia de España. Yo recordaba al fundador del Partido Socialista amenazando a otros diputados en el Parlamento, amenazándoles de muerte. Recordaba... ¿En qué año? En el año veintitantos, eso no, pero había que recordarlo porque ellos están hablando de memoria histórica. Recordaba el golpe de Estado del Partido Socialista a la República en el 34, el saqueo del oro de Moscú, recordaba el asesinato del líder de la oposición José Calvo Sotelo que llevó a la guerra civil, que la precipitó por parte de los escoltas de Indalecio Prieto, y luego recordaba ya en democracia el pasado. Por un lado, a ese Partido Socialista que decía amnistía y autodeterminación en relación con el problema de la existencia de la banda terrorista ETA, que luego trajo el terrorismo de Estado, que deslegitimó a la Guardia Civil y a la policía en la lucha antiterrorista. Vale, en este caso me voy a detener en un aspecto fundamental que está utilizando Santiago Abascal. Aparte de mantener el contacto visual, que eso es tremendamente eficaz si quieres persuadir con tu discurso, es la combinación de un mensaje racional junto con un mensaje emocional. ¿Por qué? Porque si tú utilizas un mensaje emocional, hay mayor probabilidad de que el espectador lo rechace si no comparte tu opinión. Pero si combinas la emocionalidad con la racionalidad, vas a tener una combinación perfecta para el potencial espectador. En este caso hace referencia a un evento pasado, con lo cual ese evento, al ser un tema delicado, hay una probabilidad mayor de la emoción, y aparte, con ese argumento, utiliza una serie de datos para apoyar su discurso. Está utilizando un mensaje racional con una cantidad de argumentos apoyado. Dentro de los mensajes racionales, la fuerza de ese mensaje puede estar influido por una variable, que en este caso es la cantidad de argumentos. Bueno, la figura de Franco, ¿qué significa para ti?
Bueno, es una figura histórica que juzgarán los historiadores, que espero que lo hagan en libertad. Y yo creo que hay españoles que piensan cosas muy diversas. Es más, Vox no tiene una posición sobre Franco. En Vox hay personas que tienen una opinión del régimen de Franco y otras que tienen la contraria. Yo el otro día decía en Vista Alegre también, porque tú te has quedado solo con una cosa, te has quedado con la historia criminal del PSOE, pero yo apelé fundamentalmente a la reconciliación y dije allí, en este auditorio, en esta Plaza de Toros, hay personas sentadas codo con codo que no se conocen, cuyos abuelos lucharon en el bando nacional, otros en el bando republicano, y ninguno queréis que el de al lado tenga que condenar a los abuelos. ¿Por qué? Porque amáis España. Aquí está haciendo referencia a apelar a la unión entre todos los españoles, y eso no deja de ser apelar a la emoción, porque a nadie no le gusta que un pueblo esté unido. Todos queremos la máxima unión y la máxima cordialidad. Esto no deja de ser apelar a esa emoción compartida. ¿Cómo solucionarías el tema, por ejemplo, de la valla de Melilla? Protegiéndola con mucha más claridad, para que no se salte y nadie se haga daño, si es necesario crear muros más grandes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, enviando al ejército, que para eso lo tenemos, porque tenemos guardias civiles y policías que no tienen medios para defenderla. Y se les dice que no utilicen esos medios y a veces tienen que soportar. Y yo hablo con ellos, directamente, ¿eh? Yo hablo con esos policías, con esos guardias, no a través de un mando, les llamo directamente. Hablo con esas personas, me cuentan lo que están viviendo, me cuentan cómo pasan por encima de ellos, cómo les lanzan cal, cómo les lanzan heces. Personas desesperadas, yo no lo niego, pero nosotros tenemos que defender a los españoles. ¿Y cómo lo solucionaríamos? No provocando el efecto llamada. ¿Qué sucede? Hemos apoyado al Gobierno de la Comunidad de Madrid con un compromiso en relación con los MENAs, por ejemplo, que no han cumplido. Lo primero que han hecho es anunciar 24 millones más de euros para crear 120 plazas de menores no acompañados, 200.000 euros por plaza. Pero, tío, o sea, ¿Eso para cuántas viudas sirve? Vale, en lo que han comentado respecto al tema de la inmigración, lo que ha hecho es utilizar un mensaje racional, y dentro de ese mensaje racional, una de las variables más detectadas es la probabilidad negativa de que suceda un argumento. ¿A qué me refiero con esto? Lo que ha hecho constantemente a lo largo de este discurso es hacer referencia a una serie de consecuencias, en este caso negativas, que sucederían si no se implantan las medidas necesarias para que lo que ha estado comentando no se siga produciendo. Y esto tiene una muy alta eficacia de garantizar cierta persuasión si la persona que está escuchando este discurso tiene pocas ganas de escuchar. ¿A qué me refiero con esto? Dentro del modelo de probabilidad de la evaluación, que ya te dejé un vídeo en el canal y que te lo pondré por las etiquetas, hablamos de que muchas veces a la hora de persuadir a un público hay que tener en cuenta una variable fundamental, y es que esa audiencia tenga ganas de escucharte o no. Si la gente que tiene pocas ganas de escucharte escucha mensajes de este tipo, hay mayor probabilidad de persuadir. Vale, y como punto final, antes de pasar al siguiente candidato, mencionar brevemente algo que te he dicho antes respecto a ese mensaje que nos transmiten los candidatos. Lo que he podido ver en la entrevista de Abascal, que si la quieres ver en mayor profundidad la puedes buscar por internet, y cualquier sugerencia dejármela en los comentarios, he notado de alguna manera lo que he dicho antes, y es esa combinación perfecta entre el mensaje emocional y el mensaje racional. Esta combinación tiene una alta probabilidad de persuadir porque no deja de estar utilizando las dos variables dentro de un mensaje, lo emocional y lo racional. Lo emocional constantemente hace referencia a una apelación o bien al miedo o bien a un sentimiento de pertenencia grupal. Nosotros, ellos, el otro grupo, los votantes de Vox, los no votantes. Ha sido una entrevista que, analizando este mensaje, está muy enfocada al perfil de votante de este partido. De esta manera hace una diferencia clara entre su discurso, tiene una alta probabilidad de persuadir, y con la combinación de lo emocional y lo racional es bastante probable que pueda persuadir a gente que no esté muy interesada en escuchar este discurso, pero que por lo que sea lo escuche, y de esta manera, pues en cierto modo o en ciertos temas muy concretos, pueda llegar a convencerles. Para desbloquear algunas cosas, para solucionar algunas cosas. Todos los españoles, todos en su vida cotidiana, tienen capacidad de llegar a acuerdos. En el trabajo, en la familia, en el vecindario, todos llegan a acuerdos con gente con la que piensa distinto. Menos los líderes políticos, que como no pagan ellos las consecuencias de no llegar a acuerdos, nos pueden tener, pues eso, segundas elecciones, o si no terceras, o si no cuartas. Bueno, yo creo en una política... 175 millones de euros cada vez que hacemos elecciones.
Que no es una cifra... Eso en términos económicos, pero en términos morales... En términos morales es un desastre. Claro, en términos morales es porque sobre todo hay mucha gente que se puede preguntar, oiga, ¿la política tiene algo que ver conmigo? Porque si la política, en lugar de hablar de lo que suben los alquileres o de si se revalorizan las pensiones... Vale, y antes de continuar, comentar con lo que he podido ir detectando en esta parte del discurso. De nuevo, este candidato, y seguramente veamos que todos lo hacen igual, utiliza una combinación entre lo emocional y lo racional. Y tú dirás, ¿pero dónde está lo emocional aquí? Si nos fijamos, al principio hace una referencia a la atribución de la responsabilidad de la repetición de las elecciones. Es decir, que se está culpando a sí mismo como a político y a todos los políticos de que esto se repita. Y esto, esa atribución de responsabilidad y esa culpa autoimpuesta, no deja de ser una emoción que en ciertas personas puede que de alguna manera piensen, pues bueno, se está atribuyendo la responsabilidad de lo que está pasando. Bueno, voy por lo menos a escucharle. Ya hay unas semillas sembradas, por así decirlo, de esa emoción. Y si a eso le sumamos ese mensaje racional o esa parte más racional del mensaje, fijándonos en que utiliza temas relevantes a los que referirse, como las pensiones, como el cambio climático, son temas escogidos que, si nos ponemos a analizar lo que está sucediendo actualmente como sociedad o como colectivo, vemos que son temas que realmente nos preocupan a la ciudadanía. No ha escogido temas al azar, sino temas muy concretos, temas relevantes tanto para ti como para mí. ¿Podrías decirme 3 diferencias sustanciales entre Unidas Podemos y Más País? Sí, te digo la más importante y luego si quieres te digo más. La más importante, los diputados de Más País vamos a votar a favor de un gobierno progresista, como el que están diagnosticando todas las encuestas el próximo 10 de noviembre. No estaremos de acuerdo en todo, pero empezaremos votando a favor de un gobierno progresista para desbloquear el país. Dime 2 más. Vale, aquí hace una separación clara entre un partido político, en este caso Unidas Podemos, y Más Madrid. Esa separación tan clara no deja de ser hacer una referencia a el endogrupo, nosotros, y el exogrupo, ellos. Existe una diferencia clara entre nosotros y ellos. Nosotros vamos a hacer esto, ellos harán otra cosa. Esto no deja de ser una apelación constante al potencial votante de este partido o al potencial votante que tiene una duda sobre a quién votar, si a ellos o a los otros. Esto es algo muy empleado en política. Esa es la fundamental, ¿eh? Lo digo porque no es una cuestión menor. Últimamente se habla mucho de programas. Todos los programas son papel mojado si no hay gobierno. Como país, España. También lo hace un poco Podemos, ¿no? Yo creo que no se trata solo de hacer como las políticas de siempre poniéndole una parte verde. Se trata de asumir que no hay nada más importante. Los partidos pueden esperar. Los partidos se pueden dar mus. Segundas elecciones, terceras, el clima no. Necesitamos urgentemente emprender una transición ecológica que además, y lo quiero decir de forma muy clara, puede generar muchos empleos. Hay muchos trabajos por crear en la España del futuro, en energías renovables, en otras formas de transporte, en rehabilitar las viviendas. Hay mucho empleo verde, pero claro, para eso tenemos que llegar a tiempo e invertir. Y en tercer y último lugar, por decirte 3 solo, pero nosotros nunca vamos a poner los intereses de las siglas por delante de los intereses del país. Es al revés. Uno primero es leal con su país y luego es leal con las siglas. Está bien los partidos políticos. Vale, aquí de nuevo no deja de estar utilizando una combinación entre lo emocional y lo racional. Lo emocional porque no deja de tratarse de un tema candente para la población, el cambio climático, y lo racional porque, de nuevo, utiliza un tema relevante y además lo apoya con una cantidad de argumentos que la persona que no esté muy interesada en analizar su discurso puede considerarlo como cierto. Es decir, bueno, pues si considero esto que me está diciendo el candidato y no analizo racionalmente lo que me dicen, no busco datos, no busco pruebas, me lo puedo creer y sobre todo con esto me convence y bueno, le interpreto como fiable. Esto que estoy comentando de este candidato es algo muy utilizado en cualquier persona que trata de vender un discurso, trata de vender un producto o trata de hacerte ver algo de lo que quiere convencerte. Pero esto es aplicable incluso a conversaciones entre amigos, familiares, etc. Vale, de nuevo apuntes finales sobre el discurso de este candidato. Ha utilizado mucho mensajes emocionales, como esa apelación a la separación entre el otro grupo y nosotros, esa apelación al sentimiento de identidad nacional, de país,
y también esa atribución de responsabilidad de la culpa. Todas esas emociones no dejan de ser factores muy importantes a la hora de conectar con el potencial candidato. Aparte de esto, ha utilizado también mensajes racionales, como los que hemos comentado antes, y también, y de nuevo, si quieres profundizar, pues puedes buscar la entrevista y dejarme tus sugerencias en los comentarios. Pero como apunte final que estoy haciendo, mencionar que en algunas ocasiones ha utilizado la cantidad de argumentos que apoyen a su mensaje como una manera también de intentar convencer a la persona que le esté escuchando. Especialmente cuando hacía referencia al empleo, ha citado fuentes de referencia, como por ejemplo la Comisión Europea. Esto es algo muy utilizado tanto en política como en cualquier exposición que una persona pueda hacer. ¿Por qué? Porque citar fuentes de prestigio no deja de ser una variable muy importante si quieres dotar a tu discurso de cierta credibilidad. ¿Por qué? Porque la persona que no está interesada en analizar ese discurso al más mínimo detalle, si escucha que una persona le está diciendo algo, le está transmitiendo un mensaje apoyado con fuentes de referencia, con datos, con hipótesis contrastadas, esa persona que no está interesada en analizar lo que la otra está diciendo va a decir, pues bueno, esta persona me está dando datos, tiene que ser muy fiable, y se quede con eso y de esta manera compre ese mensaje y la otra persona le haya convencido para votar o para hacer lo que considere. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo que, de nuevo, intento hacer como una manera de que podamos obtener más información sobre temas de índole política, de índole social, y que pues podamos aprender a diferenciar ciertos aspectos relacionados con la psicología de la persuasión en algunos mensajes que escuchamos de estos candidatos. Me encantaría saber lo que te ha parecido y qué opinión tienes sobre este tipo de mensajes, o si tienes alguna sugerencia, algún análisis que quieres que hagamos, lo que sea, me lo puedes dejar en los comentarios. Espero que te haya gustado este vídeo, que lo disfrutes y nada, nos vemos en próximos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.